¿Estás confiando tú en las promesas del Señor? ¿Estoy confiando yo? ¿Estamos descansando en ellas en medio de la lid, que decía ahí, en medio de las batallas diarias de la vida? Y también el cántico nos decía que siempre en sus bondades Él las cumplirá. Entonces podemos descansar en esas grandes y preciosas promesas que el Señor nos ha dado, en las cuales podemos descansar, confiar. Siempre son nuestro gozo y nuestra fuerza. Las promesas del Señor, ¿las conoces? ¿Cuántas promesas del Señor conoces? ¿Cuántas de ellas te has aferrado? Necesitamos conocer las promesas del Señor. Bueno, ya hemos cantado, nos hemos saludado, nos hemos reído un poquito la una de la otra tal vez. Nos hemos memorizado la palabra del Señor, hemos cantado ya. Ahora viene el tiempo muy especial, tiempo del banquete que el Señor ha preparado para nosotras en esta tarde. Entonces vamos a seguir juntas, siempre pidiéndole al Señor que nada nos distraiga de este bello tiempo que vamos a tener. Entonces voy a darle la palabra a Estelita, que les tiene una sorpresa. Entonces, Estelita, te escuchamos. Listo, buenas tardes. Buenas tardes, Estelita. Bueno, nos da mucho gusto volver a reunirnos nuevamente nuestras reuniones de sábado, que ya nos hacían mucha falta. Gracias al Señor que permite estos medios y la manera, la provisión para cada una poderse conectar desde su casita. No tienen que salir al frío, a nada. Es una gran bendición. Y bueno, primero les voy a contar algo que no es tan relevante, pero que necesitamos saber. Ahora mismo va a entrar otro grupo no a nuestra reunión de Zoom, pero a usar también el Zoom. Entonces necesitamos nosotras como grupo de damas pasar a un salón especial, como hacemos el domingo para pasar a la clase de escuela dominical. Entonces ahorita nos van a pasar a un salón especial. Normalmente no tenemos que hacer nada. El Zoom nos manda directo a una sala. Entonces solamente va a aparecer en la pantalla el anfitrión, le está enviando a grupos pequeños, algo así. Se va a empezar una sesión de grupos pequeños, entonces nos van a pasar allá y ahí nos vemos. Va a pasar exactamente lo mismo que está pasando aquí, pero es para que puedan tener el orden del otro grupo que va a entrar. Entonces, no sé si ya estamos listos, Dani, ya podríamos pasar y ya continúo diciéndoles lo más importante ahora mismo. Si ya nos pasan a la sala, ya estamos listos, Dani, podemos pasar. Sí, ya dice ahí Estelita, ya es que cada una entre. Aquí es. Aquí es. Hola, hermanas. Ay, hermanita Pati, qué gusto saludarla. ¿Qué les pareció el paseo? Que nos dimos la vuelta que nos dimos. Un cortito. Cogí el Transmilenio hoy. Pero mira, sí nos mantiene despiertas, ¿ves? Entonces ya nos dimos una vueltica, ya estamos llegando otra Llegué horas. temprano, al otro llegué un poquito tarde. Muy bien. ¿Cómo están? ¿Cómo vamos? ¿Animadas? Sí, señora. No la noté muy animada, hermana Nubia. ¡Sí, señora! Eso, muy bien. Sí, estoy bien animada, hermanita. Y se me cerró la cámara. Listo. Ya. Muy bien, ¿ya entraron todas? ¿Todavía no han entrado todas? ¿Estelita ya entró? Estelita. No la vemos por ahí. No ha llegado. Dando una vuelta.
Se No, puede hacer se puede dar la vuelta, no ha llegado. se va La profe Transmilenio. fácil, se Bueno, demora más. mientras entramos todas, alguien que me diga el versículo. Mientras Claro. entramos todas, una damita que levante su yo. mano y me diga el versículo. Ah, 3, 5, 6. ¿Quién dijo yo? yo. Yo, ay, no la veo. ¿Quién es yo? ¿La hermana Flor? Hermana Flor Marina. Sí, señora. Listo, hermana Flor Marina. Flor María. Flor María. Listo, hermana Flor María. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5, 6. Bien, muy bien. La hermana Susi, creo que levantó la manito también. Sí, buenas tardes a todas. Buenas tardes, Susi. ¿Sí me escuchan? Sí, señora, te escuchamos ¿Sí muy me bien. escuchan? Sí, señora, te escuchamos bien. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5 y 6. Muy bien, listo, muy bien. No sé si ya llegaría Estelita. Ya estoy aquí. Ah, listo, mi Estelita. Muy bien, es que estábamos repasando los versículos mientras tú dabas la ronda Bien, para llegar a la gracias. sala. Sí, gracias. Hay una pantalla que no veo acá y me está preocupando. Ah, sí, ya la vi. Ajá. Bueno, listo. Ya estamos todas aquí nuevamente. Gracias al Señor por la tecnología y por todo lo que permite. Hoy es un día supremamente especial porque es nuestra primera reunión de este año, que nos podemos reunir las damas, nuestras reuniones de día sábado, pero es mucho más especial porque tenemos una invitada muy especial. Una especial invitada que amamos mucho, mucho, mucho. Es la mamá de Getsemaní. Es la señora Lina Trau, la esposa del pastor Roberto. Ellos son los misioneros que el Señor proveyó para que iniciara la iglesia Getsemaní hace 20 años, no más. Ellos han trabajado arduamente en Colombia, abriendo muchas iglesias y dejando un legado muy importante. Damos gracias al Señor por sus vidas, los recordamos con mucho amor. Y gracias a Dios que hoy nuevamente podemos tener a Nuestra Señora Lina con nosotros. Entre otras cosas, de los legados que nos dejó la señora Lina fue la canasta de amor, el trabajar en la canasta de amor, que ha sido muy importante y que en este tiempo ha sido de mucho valor y de un gran privilegio poder contar con esto. Entonces, gracias señora Lina, gracias al Señor por tenerla nuevamente con nosotros y pues bienvenida, está en su casa. Bueno, ¿me escuchan? ¿Me escucha, Estelita? Sí, señora. Bueno. Sí. Ok, si en alguna ocasión no me escucha, que levanta la mano o algo para que sepa yo. Bueno, muy buenos días para todos. Para mí es un gozo muy especial estar aquí con ustedes. Tendrán que perdonar mi español porque hace unos años que no estoy hablando mucho el español, pero gracias a Dios por esta oportunidad que Estelita me dio para charlar con ustedes. Para mí es una gran bendición. Ya hemos leído el versículo de Proverbios. Vamos a charlar hoy en el tema de confiando en Dios. ¿Cómo estamos confiando en Dios? Estamos confiando en Dios y vamos a charlar un poquito sobre esto. Voy a, si quieren anotar, no tienen que buscar estos versículos, pero si quieren anotar, en Juan, el capítulo 16, el versículo 33, dice, pero confiad, yo he vencido el mundo. Salmo 2, el versículo 12, dice, bienaventurados los que en él confían. Salmos, el capítulo 37, el versículo 3 dice, confía en Jehová y haz el bien. Bueno, la Biblia habla mucho de confiar en Dios. Y muy francamente estamos viviendo en tiempos difíciles. No solamente en su país, pero en todo el mundo. En la casa, estamos en la casa prácticamente sin poder salir, sin poder ir a la iglesia, sin poder ver a los seres queridos. Y hay mucha gente que ha perdido seres queridos por medio de este virus. Económicamente hay gente que está sufriendo mucho
Y como yo he visto, tenemos conexiones por medio de los misioneros en todo el mundo. Hay pánico en todo el mundo. Hay mucha gente que está viviendo desesperada. Desgraciadamente hay creyentes que están viviendo en pánico todo el tiempo, pensando cuándo terminará todo esto. ¿Cómo voy a poder vivir? ¿De dónde vendrá el dinero para pagar la cuota, para comprar la comida, para pagar los servicios? ¿Qué voy a hacer? Y hay gente en todo el mundo que anda tan preocupada. Y casi cada día nosotros aquí escuchamos de amigos que son graves, que están muy, muy enfermos con este virus. Los amigos ya están con el Señor. Desgraciadamente, unos amigos ya están en la eternidad sin Cristo. Y esto sí es la tristeza que estamos viviendo. Entonces, la pregunta hoy es, ¿cómo somos nosotros? ¿Podemos confiar en Dios? Con lo que viene, no sabemos lo que vendrá. Ya hemos pasado casi un año. Yo creo que la próxima semana va a marcar un año completo que estamos en casa. Podemos confiar en el Señor. Yo digo, con pánico, vivir agitado, vivir turbados. El Hijo de Dios nunca debemos vivir así, nunca. Dios no quiere que vivamos así. El Hijo de Dios nunca debe vivir tan afligido que está llorando con frustración, con pánico. ¿Cómo estamos viviendo nosotros después de un año? Porque todo lo de arriba, el pánico, lo que estamos pasando, es una falta totalmente de fe y confianza en nuestro Señor Jesucristo. Y yo sé que la vida no ha sido fácil para ninguna persona sobre la faz de la tierra. Pero esta pandemia es cosa de Dios y tenemos que reconocerlo y confiar en Él. ¿Por qué no confiamos en Dios? Puede ser que somos mujeres muy autosuficientes. Queremos reparar las cosas, queremos solucionarlos. Entonces nosotros pensamos que, bueno, no necesito confiar en Dios. Hay veces que hay mucha gente en el mundo hoy que no confía en el Señor porque no lo conoce. Y si hay alguien que está escuchando que no conoce al Señor, que no ha recibido Jesucristo como su único Salvador, que no salga de esta reunión sin pedir perdón por sus pecados y pedir que Dios controle su vida. Pero hay veces es más fácil preocuparnos, ¿verdad? Que confiar en el Señor. Es fácil preocuparnos. Pero nunca, nunca vamos a tener victoria sobre la preocupación si no confiamos en Dios. Las pruebas vendrán. O confiamos en Dios o preocupamos y afanamos con pánico. Vivimos turbados todo el tiempo. Debemos dejar de preocuparnos y no intentemos resolver los problemas porque no podemos, que confiemos en Dios. La Biblia y Dios las dos tienen toda la respuesta para los problemas. Y la meta es confiar en Él. Y quiero charlar un poquito en cuanto al amor de Dios para con nosotros. Dios nos ama profundamente. En el Salmo 139, y no voy a leer todo, pero voy a leer algunos versículos del Salmo 139, que dice en el versículo 1, si quieren buscar Salmo 139 en sus Biblias, habla del amor de Dios, habla de Dios se preocupa por nosotros. Él sabe en qué estamos andando. Él sabe las pruebas y los problemas que estamos realizando hoy en día. Dice el versículo 1 del Salmo 131. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. El Señor nos conoce donde quiere que estemos.
Has escudriñado mi andar. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes, tú la sabes todo. ¿Sabe que el Señor sabe las palabras que vamos a decir antes de decirlo? Detrás y delante de mí rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. No podemos comprender el amor de Dios, pero Dios nos ama. Y Dios se preocupa por nosotros. Él está tan enterado de nuestras vidas, de las pruebas, de los problemas. Y si podríamos comprender cuán grande es nuestro Dios, yo creo que viviríamos muy diferentes, viviríamos vidas muy calmadas. Dios nos ama y Él quiere conformarnos a su imagen. Y por eso nos mandan pruebas y problemas. Y su propósito es que confiemos en Él, dependemos en Él. Yo creo que casi somos ciegos cuando es cuestión del amor de Dios y cómo y cuánto nos ama. Y esos versículos, algunos versículos que muestra que Dios se preocupa por nosotros, nos ama. Mateo 10:30 dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Sabían esto? Eso es maravilloso, que cada pelito tiene un número. ¿Sabían esto? De nuestra cabeza. Salmo 56:8 dice, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están escritos en tu libro? Dios, cada lágrima que cae de nuestros ojos, Dios los pone en una botellita. Y después lo anota en su libro. Por medio de guardar nuestras lágrimas y escribirlas en su libro, Él siente dolor con nosotros. Él sabe el dolor. Él sabe las pruebas y los problemas. Mateo 6:30 dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Nuestra fe es muy, muy poca, porque Dios nos ama. Dios aún cuida las flores y la hierba del campo. ¿Cuánto más va a cuidar de nosotros? Y cuando estamos en una prueba, en un problema, tenemos que saber que Dios nos ama y nos cuidará. Mateo 10:29 dice que ni un pájaro se cae al cielo sin que Dios sepa. ¿Cuántos pájaros hay en el mundo? ¿Sabemos? Mil millones. Y cada pajarito que se cae del cielo, Dios sabe. Dios es un Dios de detalle. Y Él se preocupa por todo lo que estamos pasando. Él sabe que estamos en las casas. Él sabe que económicamente hay gente que está sufriendo. Él sabe que hemos perdido seres queridos. En la ciudad ahora de Iquitos, el Perú, yo no sé la cantidad de pastores que ya están en el cielo por causa de este virus. Es una lástima, pero Dios sabe lo que está pasando. Salmo 149:4 dice que Dios ha dado nombre a cada una de las estrellas y llama a cada estrella por su propio nombre. Bueno, hay millones de galaxias, bueno, millones de galaxias. Dentro de cada galaxia hay millones de estrellas. Y Dios ha puesto un nombre a cada uno y que llama a cada estrella por nombre. Él nos ama mucho y podemos confiar en Dios. ¿Es Dios confiable? Claro que sí. Él nos ama. Él se preocupa por cada pequeño detalle de nuestras vidas.
No importa dónde estamos, porque estamos pasando unas pruebas difíciles ahora. Dios sabe. Su propósito es conformarnos a su imagen. Su propósito es que crezcamos espiritualmente y que confiemos más y más en Él. ¿Podemos confiar en Dios? Yo digo que sí. Todos tenemos problemas. No, eso no es, y en este momento, en este año, ha sido un año muy difícil. Pero las circunstancias donde estamos ahora contribuyen a los problemas y al afán de cada día. Y siendo creyente o no creyente, no podemos vivir sin problemas. Salmo 50:15 dice, invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. Esta es una promesa del Señor. En el día de la angustia. En este año pasado, ¿cuántos días hemos tenido de angustia? Tratando de pensar de dónde vendrá para el diario, de dónde vendrá para la comida, para la cuota, etcétera, etcétera. Pero tenemos que saber que Dios es completamente soberano y su sabiduría es infinito y su amor es perfecto. Y lo que Dios tiene para nosotros hoy en día y para este año pasado es perfecto. Y Él quiere que confiemos en Él. Y sí, podemos confiar en Dios. Él es confiable. Y yo escogí los versículos Proverbios, el capítulo 3, los versículos 5 y 6, porque para mí es un clave para la vida de un creyente. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Confiar en Dios, venga lo que venga, pase lo que pase, salga lo que salga, que confiemos en Dios. Con cada prueba, cada día, confiemos en Dios. Y tenemos que confiar en Dios si pensamos que, ay, eso no voy a confiar en Dios. Hay veces que es fácil el domingo confiar en Dios. Es fácil cuando hay una prueba, pero Dios quiere que confiemos todo el tiempo en Él. No importa lo que viene a nuestras vidas. La prioridad primera para nosotros en los tiempos de adversidad es honrar a Dios y glorificarle a Él por medio de la confianza. Y en vez de decir, ay Dios, sácame de este problema, sácame de esa prueba, debemos preguntarle a Dios, ¿qué quieres que tú sepas yo? ¿Qué quiere que tú sepas yo por medio de esta pandemia que estamos pasando? Acércate a Dios. Y debemos preguntarnos, ya hemos quedado prácticamente un año en casa. Yo también. Aquí lo que está abierto es donde venden comida. El banco está abierto. Ay, ¿qué más? No sé, no hay mucho. Ahora están abriendo un poquito, pero debemos preguntarnos, ¿hemos crecido espiritualmente este año pasado en la casa? ¿Hemos aprendido a confiar más y más en Dios? Y si la respuesta es no, debemos escudriñar nuestras vidas y averiguar dónde estoy yo. Bueno, sigamos. Dios está en control de todo. Quiere decir que Dios es soberano. Dios está en control de todo. Siempre habrá pruebas. Apocalipsis 1:5 dice Jesucristo, el soberano de los reyes de la tierra. Jesucristo está encargado de todos los reyes del tierra. No parece, pero sí es. Y no debemos dudar de esto. ¿Qué quiere decir soberano? Es una palabra que tiene sentido. Quiere decir que Dios permite pruebas, pero Él está en control de todo el tiempo. No importa qué pase, no importa qué pasa en nuestras vidas,
no importa las pruebas y los problemas, Dios nunca, nunca, nunca pierde control. Y sentado en la casa por un año, tal vez uno está pensando, ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Dios no ha cambiado. Dios todavía en el cielo controlando todo. Hay veces que es difícil confiar. Tenemos que con fe ciega, confiar en el Señor. Él controla todo. ¿Cuántas personas salen de la iglesia porque dicen, ay, no, es que no me gusta, alguien me ofendió, sin confiar en el Señor? Él está en control. Él controla el mundo. Ahora, pensamos que hace un año Dios prácticamente cerró todo el mundo. Así lo explico yo, porque todo el mundo cerró hace un año. ¿Quién hizo esto? Dios. Dios hizo esto. Bueno, podemos preguntar por qué. Hay veces no entendemos, pero yo no creo que necesitamos entender. Lo que Él hace para nuestras vidas es perfecto. Yo veo dos cosas que Él ha hecho que yo lo mencioné antes de empezar la reunión. Hay gente en el mundo, porque escuchamos de misioneros por todo el mundo. Hay gente, a lo mejor millones de personas que están escuchando el evangelio por medio de internet, que nunca, nunca, nunca habrían entrado a una iglesia para escuchar el evangelio. Hay mucha gente que están escuchando el evangelio y que están entregándose al Señor por medio del internet. Si Dios no había cerrado el mundo, esa gente nunca, nunca, nunca tendría la oportunidad de escuchar el evangelio. La segunda razón, y son mis opiniones, ¿no? Pero la segunda razón, yo creo que está queriendo llamar la atención de nosotras creyentes, nosotros los creyentes. ¿Cómo puede hacer Dios esto? Yo creo que Él tenía que quitarnos todo para llamarlos la atención de los creyentes en todo el mundo. Y Él sí nos quitó las comodidades, ¿verdad? Hay mucha gente que Dios quitó el dinero. Hay que pensar en esto. Y la pregunta es que, ¿tiene Dios nuestra atención ahora? Repito, si yo no he crecido en este año de pandemia, yo tengo que mirar profundamente, escudriñar mi corazón a ver dónde estoy y dónde debo estar. Hay que dejar que Dios obre en nuestras vidas. Y hay mucho que no entiendo y a veces hay muchas razones que no podemos entender por qué Dios está haciendo. Yo creo que también la venida del Señor Jesucristo está muy cerca. Y les digo a todas las damas que están oyendo que Jesucristo va a venir uno de esos días. Puede ser todavía en mi vida, durante yo estoy viva. Puede ser que no, pero Cristo va a volver para rescatar a los creyentes. Y si alguien aquí no conoce al Señor como su único Salvador, por favor, confiese sus pecados y reconozco que Él murió en la cruz por nuestros pecados, no por sus pecados de Él, pero por nuestros pecados. Bueno, Dios está llamando la atención. Y esa fue la única manera en que Él podría captarnos, es ponernos en casa sin poder salir de la casa, sin comodidades que estamos acostumbrados y llamarnos la atención. Y debemos pasar tiempo
con el Señor. Bueno, y solo hay algunos otros versículos antes de busquemos Éxodo 14. Juan 16:33, les dije antes, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo está hablando. Oseas, el capítulo 12, el versículo 6. Vuélvete a tu Dios. En tu Dios confía siempre. Jeremías 17:7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Isaías 26:4. Confiad en Jehová perpetuamente. Y no sé si dan cuenta, pero esos son mandatos. Es un mandato de Dios que confiemos en Él. No es decir, sí, yo confío en Él los domingos. Sí, yo confío en Él cuando hay una prueba, cuando hay un problema. No, el mandato es confiar en Él siempre. Bueno, vamos ahora a una porción muy interesante de la palabra de Dios, Éxodo 14. Y todos que buscan Éxodo 14 en sus Biblias, esta es una historia de la nación de Israel. Vamos a ver un poquito de su confianza en el Señor. Vamos a ver Éxodo 14. Les voy a contar la historia antes de empezar a leer. Como sabemos, la nación de Israel estuvo en Egipto como esclavos. Ellos eran esclavos de los egipcios. Y Dios decidió sacarlos, todas las personas de Egipto, y llevarlos a la tierra prometida. Entonces recordamos las 10 plagas, que las 10 plagas, la última plaga, la 10ª plaga, Dios quitó, mató el hijo primogénito de cada familia Egipto. Y según esto, cuando eso pasó, el faraón, el rey dijo, no, jamás, no quiero verlos, jamás que salgan de aquí, que salgan de mi presencia, no quiero verlos, no quiero escuchar nada de eso. Entonces, aquí nos lleva a Éxodo 14, el versículo 8. Éxodo 14, versículo 8 dice, y endureció Jehová el corazón del faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Ellos salieron con la mano de Dios. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de faraón, su gente de la caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar. El pueblo estaba saliendo de Egipto. Faraón les había dicho que salgan, pero Jehová endureció el corazón del faraón y faraón decidió, no, yo no los vamos a dejar salir. Son esclavos, pertenecen a mí. Yo no los voy a dejar salir. Entonces, faraón salió corriendo detrás de la nación de Israel. Y vamos a leer el capítulo 14, el versículo 10. Dice, y cuando faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alcanzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. ¿Qué pasó? El pueblo temieron de gran manera. Aquí estaban ellos frente al Mar Rojo. El Mar Rojo es muy, muy grande. Aquí estaba el Rojo. Aquí, detrás del Mar Rojo, o frente al Mar Rojo, la nación de Israel. Pero detrás de la nación, Faraón y su ejército. El pueblo temieron de gran manera. Temieron mucho. Pero, ¿quién los llevó frente al Mar Rojo? Dios.
Dios les estaba guiando por medio de la nube durante el día, fuego durante la noche. Dios estaba frente a ellos y con ellos siempre y los llevó frente al Mar Rojo. Hay como 11 lecciones que podemos aprender de este pasaje de la palabra de Dios. La primera lección es que Dios los llevó y los puso exactamente donde Él quería. Lo voy a repetir. Dios llevó la nación de Israel, los guió y los puso exactamente en el lugar donde Él quería. Dios los puso frente al Mar Rojo. Interesante, ¿no? ¿Qué podemos aprender nosotros de esto? Es la primera cosa que podemos aprender. Podemos aprender que Dios nos tiene exactamente en el lugar donde Él quiere que estemos. Y es en medio de la pandemia. No es un lugar agradable, no es lugar que nos gusta, pero ¿sabe qué? Dios tenía una gran lección para la nación de Israel, que vamos a ver qué es. Y Dios tiene para nosotros una muy gran lección para nosotros también. Y ojalá que aprendamos la lección. Estamos en medio de la pandemia. Dios nos ha puesto acá, en el lugar que Él quiere. Dios tiene el mundo exactamente donde Él quiere que el mundo esté. Y como Dios iba probando la nación de Israel, Dios está probando a nosotros. Porque yo creo que la pregunta que Dios tenía es que va a confiar en mí, la nación de Israel. Yo los voy a poner en un lugar muy difícil. Vamos a ver, Él sabía lo que iban a hacer. Yo creo que Dios está preguntando a nosotros igualmente. Él está preguntando a cada uno de nosotros. ¿Van a confiar en mí? ¿Qué va a hacer durante este año? ¿Cómo estamos reaccionando a esta pandemia? Yo puedo confesar que hay muchas veces que yo no me he reaccionado muy bien, porque ha sido difícil. Hemos tenido que cancelar muchos viajes para predicar y estar en el ministerio. Pero Dios nos tiene exactamente donde Él quiere que estemos. Es una prueba muy grande. Bueno, vamos a leer Éxodo 14 y vamos a ver más tarde en cuanto a la oración de la nación, porque dice que temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y yo digo que aunque ellos se pusieron a clamar a Jehová, ellos no esperaban una respuesta, porque yo adivino que cuando la nación de Israel salió de Egipto, ellos estaban un poquito lejos del Señor espiritualmente. Vamos a leer versículos 11 y 12. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Yo adivino que la nación de Israel no quería salir de Egipto. Ellos no querían seguir a Moisés y a Dios. ¿Qué estaban haciendo en esos dos versículos? Quejándose, ¿verdad? Quejas, críticas contra Moisés. Pobre Moisés. Hay una muy grande cantidad de gente que le está quejando. Pero, ¿sabe qué? Ellos estaban quejándose contra Dios. Ellos prácticamente estaban diciendo, Dios, no nos gusta tu voluntad para nosotros. No nos gusta como tú estás manejando nuestras vidas. Mejor sería quedarnos en Egipto. Ellos estaban tan seguros que iba a morir, que estaban planeando sus funeral.
su funeral. Estaban tan seguros, dudando en Dios. Estaban muy, muy, muy enojados ellos a Moisés. Pero ¿sabe qué? Ellos tenían sus ojos puestos en el enemigo, porque ahí estaba. Ellos podían ver el ejército de Egipto. Y ellos tenían sus ojos puestos en el enemigo, no en Dios. Ellos dudaban de su protección, de su poder. Y tenemos que recordar que ellos habían visto tantos, tantos, tantos milagros de Dios en el pasado. Dios había hecho tantos milagros para ellos y ellos todavía dudaban. Se pusieron a quejar, criticar, gritar. Adivino que ellos estaban viviendo en gran pánico. Ellos tenían su propia pandemia, ¿verdad? Porque ellos estaban allá, no había escape. Entonces, la segunda lección que podemos aprender en una pandemia o una prueba es que hay que reconocer el enemigo, pero mantener los ojos puestos en el Señor. Y esto es tan, tan, tan importante. No poner los ojos siempre en el enemigo. Tenemos que reconocer que sí, hay un enemigo, pero mantener los ojos puestos en el Señor. Ellos tenían toda la atención donde el enemigo podía ver, la nación podía ver el enemigo, y ellos habían olvidado totalmente de Dios. ¿Dónde estamos? ¿Hemos olvidado de Dios? Ha pasado un año difícil, muy difícil, pero Dios no ha cambiado. Dios es fiel. Dios nos cuida. Y ellos sabían que los soldados de Faraón los iban a matar a cada persona, a cada uno. No había ninguna duda. Ellos estaban quejándose y criticando a Dios. Santiago 4:7 dice, sometemos pues a Dios, resistid el diablo y él huirá de vosotros. Cada vez que resistimos al enemigo, cada vez que el enemigo nos presenta con algo que es contra Dios, cada vez que resistimos al enemigo, honramos a Dios. Y debemos saber que no estamos peleando contra carne y sangre, no estamos peleando contra una pandemia, ni contra el gobierno, ni contra fulano o filano. Es Satanás, estamos peleando contra él. Bueno, y hemos hablado de las razones por las cuales Dios nos tiene donde estamos, para llamarnos la atención. Bueno, hasta ahora la nación de Israel no ha aprendido la lección de confiar en Dios. Vamos a leer los versículos 13 y 14. Dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ve la salvación de Jehová. Hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo verás. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Me parece que la nación de Israel no estaba muy tranquila. Ellos estaban afanados, estaban en pánico, con razón, pero ellos no estaban confiando en Dios. Y si podemos leer el versículo 10, la última frase, y clamaron a Jehová. Ellos, yo creo que de pánico, clamaron a Jehová, pero no esperaban una respuesta. Interesante, hay veces que nos dicen, ay Dios mío, ayúdame, haga algo, pero no esperamos una respuesta, porque no confiamos en el Señor. Pero Moisés empezó a hablarles. Y lo que él dijo en el versículo 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. La tercera lección que podemos aprender es, ¿qué es? Dios
peleará por nosotros. Que nos mantengamos tranquilos. A veces es difícil, pero no tenemos que vivir en pánico, ni con desesperación. Que estemos firmes para ver la salvación del Señor. Que estemos tranquilos. ¿Por qué? Porque esta es una promesa. Dios peleará por vosotros. Dios nos va a sacar de la situación en que estamos. No sabemos cómo. Moisés, yo creo que sí, Moisés sabía que Dios les iba a sacar de esta prueba, pero él no tenía ninguna idea de cómo. Pero él tenía la confianza para decir al pueblo, cálmense, Dios va a pelear por nosotros. Tenemos que confiar en él. Y cuando confiamos en él, Dios nos da la calma. Bueno, vamos a ver el 15. Este versículo me parece muy interesante. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. En versículo 10, la nación de las personas clamaron a Jehová de la nación de Israel. Adivino que Moisés también estaba clamando a Dios, estaba orando, claro. Pero a mí me parece de este versículo, tal vez la paciencia de Dios estaba un poquito apretadita, un poquito acabando, porque Él sabía, Él conoce nuestros corazones, Él sabe si estamos confiando y si no estamos confiando. Él sabía que la nación de Israel no estaba confiando en Él. Este fue tan obvio. Seguro que le dolió el corazón de Dios. Entonces Él dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Así me parece que Él estaba, ok, ya basta, no más. Ya he tenido con esta nación. Diles que marchen. Interesante, que marchen. Pero lo que me llama muchísimo, como el pastor Alex dice, muchísimo, aunque la nación de Israel oró sin esperar respuesta, Dios contestó la oración, ¿verdad? Porque Dios dijo, ¿por qué me ores a mí? Que marchen, dígales que marchen, que marchen. La cuarta lección que aprendemos es orar. En cualquier situación, oremos. ¿Por qué? Porque Dios contesta la oración. Aún gente con poca fe con la nación de Israel. Y Dios tenía tanta paciencia y tanta misericordia y los amaba tanto que Él les ayudó, los sacó de esta prueba. Pero la cuarta lección, en cualquier situación en que nos encontramos, debemos orar. Ellos sí oró, pero ellos no esperaban una respuesta porque no tenían los ojos puestos en Dios. Repito, y voy a seguir, repito, que Dios contesta las oraciones. Si nosotros podríamos entender el poder que la oración tiene, nunca levantaríamos de los rodillos. Voy a repetirlo porque es importante. Si podemos entender el poder que la oración tiene, nunca levantaríamos nosotros los rodillos. La oración es algo tan fuerte que tenemos como creyentes contra el enemigo, pero no aprovechamos. No aprovechamos de la oración. La oración es poderoso. Y si nosotros podríamos entender, estaremos orando sin cesar. Nunca estaríamos dejando de orar. Tenemos que dejar la prueba en las manos del Señor. Yo creo que eso es lo que Moisés hizo.
la nación de Israel? Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío. No con fuerza, no pensamos en una respuesta, pero adivino que Dios contestó la oración de Moisés. Pero a pesar de todo, Dios los hubiera podido dejar la nación de Israel y solo dejar que Moisés pasara. Pero no hizo esto. En la situación que estamos nosotros, la única solución, la única esperanza es la oración y confiar en Dios. Bueno, entonces adivino que cuando Moisés les dijo a la nación de Israel que marchen, ¿cómo era la cosa? No podemos imaginar el pánico porque todavía las aguas no se habían apartado. ¿Qué estaban pensando? Gritando, llorando, cuidando, las madres agarrando a sus hijos y intentando calmarlos, los esposos intentando calmar sus esposas. Y Moisés les dijo, no temáis, estén tranquilos. Ellos no estaban tranquilos de ninguna manera. En el 13 dice, no temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque nunca jamás, para siempre van a ver esa gente. La quinta lección que podemos aprender es Dios está en control de la situación. Dios tenía todo el control de esta situación. Y lástima que la nación de Israel no confiaba en él. Ellos deberían haber estado calmados, cantando himnos, coros, alabando al Señor, pero estaban en puro pánico. Pero la quinta lección es, Dios está en control de cualquier situación. Y no importa la situación en que estamos, Dios está en control. Nunca, nunca, nunca pierde control. Dios va a resolver la situación. Y en su tiempo, Dios resolvió la situación en que ellos estaban. Vamos a leer Éxodos 14, estamos en 14, en los versículos 15 y 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Yo adivino, como dije, que este fue algo muy difícil para la nación de Israel, viendo, aun cuando abrieron las aguas, pero las paredes del Mar Rojo eran altísimas y ellos estaban caminando, mucho ruido, mucha bulla, mucha lloronas y todo, pero con mucho temor, seguro que entraron. Pero Dios partió las aguas y ellos podían andar sobre tierra seca. Ese es un milagro que era una situación imposible. Y más caminar sobre tierra seca. Después de secar un río, siempre hay barro. Pero ellos andaban sobre tierra seco. Interesante que ellos obedecieron al Señor. Ellos empezaron a entrar. Dice en el versículo 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Parece ser que el viento sopló por una noche completa, y la nación de Israel todavía ya esperando.
Pero entonces extendió Moisés su mano después de ese tiempo y las aguas abrieron. La sexta lección, y ellos, la nación de Israel, empezó a andar sobre tierra seca. La sexta lección es hay que obedecer al Señor. Si uno quiere o si uno no quiere, hay que obedecer al Señor. Yo supongo que la nación de Israel no quería entrar caminando, aunque las aguas estaban partidas, aunque había un camino. Yo no creo que era muy ancho el camino, no sé, había mucha gente, pero ellos vieron el agua, pero de todos modos, ellos obedecieron al Señor. Y esta es la lección que podemos aprender de ellos. Dios proveerá la salida y tenemos que obedecer. Bueno, vamos a leer el 23, el 23 al 30, pero voy a estar saltando versículos. Y siguieron los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna del fuego y nube. Dios estaba mirando este ejército tras la nube que está encima de la nación y trastornó el campamento de los egipcios. Y muchas veces pienso, ¿qué hizo Dios? Eso debía ser muy interesante y un poquito espantoso también, porque seguro que ellos estaban empezando a pensar, Dios, tal vez hay un Dios, tal vez Dios está con esta nación. Dice 25, y quitó las ruedas de sus carros. Interesante, Dios hizo esto y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dieron, huyamos delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Yo creo que está empezando a darse cuenta ellos el poder de Dios. Interesante que la nación de Israel no lo había visto. Y estos soldados que seguro que no conocieron al Señor, no estoy segura, pero puede ser que no conocieron al Señor, ellos empezaron a darse cuenta, Jehová está peleando por ellos y está peleando contra nosotros. Qué susto, ¿no? Y Jehová dijo a Moisés en el versículo 26, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Interesante. Interesante. El versículo 29 dice, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Interesante. La séptima lección que podemos aprender es Dios va a resolver el problema. No importa la prueba o el problema, Dios tiene una solución en esto. Pero tenemos que creer con confianza que Dios dará en su tiempo la lección y la solución para las pruebas. Y también da la solución a su manera. A mí me llamó la atención que él quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Interesante todo esto. La gente estaba frente al mar, no hubo escape, pero ellos
podían escapar y salir de la prueba, del problema, porque Dios Dios los salvó con un milagro. Dios salvó la nación de Israel. Otra vez, ¿cuántas veces había Dios ayudado la nación de Israel o había sacado de los problemas? Dios va a resolver nuestras pruebas y problemas, pero tenemos que confiar en Él. Ahora vamos a ver los versículos 30 y 31. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Pobre Moisés, por fin la gente reconoció que, tenía razón, ya, bien. Pero la lección que podemos aprender de esto es que el crisis de hoy hará crecer nuestra fe. Y yo estoy segura que cuando ellos vieron todos los soldados muertos en el mar, ellos sabían, crecieron la fe, sabían que Dios les había salvado y creció la fe y la confianza en Dios. Cualquier crisis de hoy hará crecer nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Por eso digo, este año que hemos estado con la pandemia en casa, no sabemos cuánto tiempo más durará, pero tenemos que confiar en el Señor. Si no hemos crecido espiritualmente, si no hemos acercado más a Dios, debemos preguntarnos el por qué. Porque nos enseña la palabra de Dios confiar en Él. Dios salvó la nación de Israel. Adivino que, como dije, que cuando salieron de Egipto estaban un poquito lejos de Dios, pero Dios usó toda esta situación para que ellos confirmaban su fe y su confianza en Él. Nosotros crecemos cada vez que vemos que Dios provee una necesidad o que Dios contesta la oración. La nación clamó a Dios, Moisés clamó a Dios en el día de angustia y Él contestó. La novena lección que debemos aprender es sí, podemos confiar en Dios. Él es confiable. Jehová anda en medio para librarte. Está en Deuteronomio 23:4. El crisis de hoy nos ayudará a crecer la fe y nos ayudará a tener una relación mucho más cerca de Dios. Y si empezamos a leer en el capítulo 15, no lo vamos a hacer, pero ellos empezaron a dar gracias al Señor porque Dios les había salvado otra vez. Y la 10ª lección es, no se olviden dar gracias al Señor por las pruebas. Ellos debían haber dado muchas gracias al Señor por esta prueba que mostró que nos ama, que podemos confiar en ti, que podemos depender de ti y que crezca la fe. Salmo 100, el versículo 4, dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo a Dios. Primera de Tesalonicenses 2, el versículo 13. Sin cesar damos gracias a Dios. Primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo. Y en el capítulo 15, ellos empezaron a dar gracias y alabanzas a Dios. Esto es dar gracias a Dios por las pruebas, por los problemas y por la ayuda de Dios.
Y la lección 11, solo yo puse esto porque tenemos que saber, Dios siempre está con nosotros. Y hemos visto esto en el Salmo 139. Él sabe cuando estamos sentados, cuando estamos levantados, desde lejos. Él sabe nuestros pensamientos. Él sabe nuestro andar cuando estamos reposando. Todos los caminos Dios sabe. Y Él sabe todas las palabras aún antes de que salgan de nuestra boca. Él está detrás y delante de nosotros todo el tiempo. Y Él tiene su mano puesto sobre nosotros. Dios está con nosotros todo el tiempo. Hebreos 13:5 dice, no te desampararé ni te dejaré. Eso es para siempre. Con problemas y pruebas como estamos ahora, o podemos crecer espiritualmente y acercarnos más a Dios, o podemos amargarnos y como dejar al Señor. No es que perdemos la salvación, porque la salvación nunca vamos a perder, pero podemos estar lejos de Dios aún siendo creyente y volteamos la espalda a Dios. Bueno, ¿qué podemos hacer? Y somos los básicos, leer la palabra de Dios cada día, estar en la palabra. Dios nos habla a nosotros por medio de la palabra de Dios y nosotros hablamos con Él por medio de la oración. Eso tiene que ser parte de nuestro día, cada día. Cada día tenemos que estar cerca de Dios, orar cada día, leer la palabra de Dios y asistir a la iglesia por el culto, por internet. Ahora no podemos ir a la iglesia, pero no es excusa no asistir, no escuchar la palabra de Dios. Ingresar en el instituto cuando puedan. Memorizar versículos como hemos hecho hoy. Tener un tiempo cada día, porque siempre habrá problemas. Y Dios permite otra vez los problemas para que nosotros dependemos a Él y confiemos en Él. Que crezca la fe. Solo voy a repetir las lecciones rápido, porque yo creo que el tiempo se acaba. Qué pena. En la lección número 1, Dios nos tiene donde Él quiere que estemos. ¿Dónde estamos? En una pandemia. Dios nos ha puesto aquí. 2, la lección 2, reconozca el enemigo, pero que tenga los ojos puestos en Dios. Siempre que no tengamos los ojos puestos en los problemas, pero en Dios. Lección 3, Dios peleará por nosotros. No tenemos que hacer nada, sino confiar con fe. Lección 4, orar. Orar y orar y orar, porque Dios contesta la oración. Lección número 5, Dios está en control de toda la situación, no importa qué es. Es una pandemia de 1 año. ¿Quién habría pensado que iba a durar 1 año? Primeramente nos dijeron a nosotros aquí en los Estados, por 2 semanas, va a ser por 2 semanas. Después, 2 más, 2 más, 2 más. ¿Quién habría pensado que Dios todavía nos tiene? ¿Será que no hemos aprendido la lección? Tal vez. Dios está en control de toda situación. Número 6, lección 6, hay que obedecer a Dios como la nación. Ellos no querían. Les aseguro, no querían entrar en ese agua, pero obedecieron. El número 7, lección 7, Dios va a resolver el problema. Y lo resolvió. Número 8, lección 8, el crisis hará crecer la fe y la confianza en el Señor. Lección 9, Dios es confiable. Y lección 11, Dios siempre está con nosotros. Entonces, ¿qué pedimos? Que Dios aumente nuestra fe y confiamos, que confiemos en Él. Vamos a orar, cerrando los ojos. Padre Celestial, te damos tantas gracias por tu palabra que nos habla.
Te damos gracias por las lecciones que podemos aprender de la nación de Israel, que tantas veces, Señor, desobedecieron, que tantas veces no confiaban en ti, tantas veces que se apartaron de ti, construyendo sus ídolos y murmurando y quejándose. Señor, te damos tantas gracias por estas lecciones. Están en la palabra de Dios para que podamos aprender. Gracias a Dios que tú nos amas. Gracias por esta pandemia, porque veo, Señor, que tú estás obrando en corazones, que nos estás llamando la atención y que hay mucha gente que están entregándose a ti. Gracias, Señor, por tu palabra que nos habla. Gracias por esta reunión de damas. Gracias por cada dama que está aquí hoy. Aumenta la fe en cada uno. Te damos tantas gracias por Estelita y su familia. Te damos tantas gracias, Señor. Damos gracias, Señor, por tu amor. Y te damos tantas gracias por lo que tú has hecho y por el pastor Alex, Señor, también. Bendícelo. Él es un siervo muy fiel. Y, Señor, te damos gracias por lo que tú has hecho, por las oraciones que has contestado y por lo que tú vas a hacer en el futuro. En el nombre de Jesucristo, tu único Hijo, pedimos esto. Amén. Gracias, Estelita. Muchas gracias, Señor. La guarde y esperemos seguir teniéndola con nosotros. Gracias, gracias.